La evaluación financiera del proyecto indica qué tan atractivo es el proyecto para generar utilidades, considerando el valor del dinero en el tiempo y el riesgo de invertir en el proyecto en lugar de invertirlo en otros activos financieros, para lo cual se presentan una serie de criterios finales que indican si el proyecto es viable y qué tan factible es. Para este punto es necesario haber estimado los flujos de efectivo que incluyen la inversión inicial y el capital de trabajo. También haber determinado la tasa de descuento para valorar el dinero en el tiempo, esto considerando el costo de oportunidad de invertir en el proyecto, lo cual hicimos en la unidad pasada y lo medimos con el costo de capital. Además de haber evaluado el proyecto a través de los estudios técnico y de mercado. Los criterios o reglas de decisión dependen de la técnica utilizada. Las que analizan los flujos de efectivo son herramientas basadas en el valor del dinero en el tiempo. Estas son el valor presente neto, la tasa interna de retorno, el índice de rentabilidad y el periodo de recuperación de la inversión, considerada un factor de riesgo para los inversionistas. Cuando se plantea un proyecto, los flujos de efectivo se estiman con base en los ingresos, costos, amortizaciones de deuda y capital de trabajo necesario a lo largo de la vida útil del proyecto. Recuerde que los flujos de efectivo son cambios incrementales, no son valores acumulados o saldos, sino que representan cambios con respecto a valores en periodos anteriores. Los flujos de salida pueden ser inversiones. Típicamente el flujo de efectivo en el tiempo cero es el monto de la inversión, que puede ser en terrenos, construcción, maquinarias, muebles, accesorios, etc. Sin embargo, para que la empresa inicie actividades es necesario el capital de trabajo. Aunque se consideran los costos de oportunidad, es importante definirlos bien. Por ejemplo, si usted tiene un terreno que hace 2 años le costó 2 millones, pero que hoy en el mercado vale 5 millones, uno podría considerar que el costo de oportunidad son esos 5 millones, ya que podría vender ese terreno a ese precio. En dicho caso, usted debe considerar esta venta como un proyecto diferente y evaluar la viabilidad y factibilidad para realizar una comparación, pero entre los flujos que generarían un proyecto y otro. De tal forma que mientras el costo del terreno no sea un flujo incremental, este no se considera como tal. Asimismo, los costos hundidos se ignoran, ya que si el proyecto no resulta viable, estos no pueden recuperarse. La vida del proyecto por lo general está relacionada con la vida útil de la maquinaria, aunque algunos consideran flujos negativos como inversiones para reemplazar la maquinaria en ciertos puntos intermedios. Los flujos de efectivo pueden ser de salida o pueden ser de entrada. Los de salida están relacionados principalmente a las inversiones o pérdidas del ejercicio y se representan siempre con signos negativos, es decir, están abajo de esta línea. Los flujos de entrada están relacionados con los ingresos generados en cada uno de los periodos y siempre son positivos y por eso están encima de esta línea. En este ejemplo, el primer flujo de efectivo corresponde al tiempo cero y es la inversión inicial más el capital de trabajo, que es más o menos de menos 5 millones y por lo tanto es negativo. En el caso de los siguientes periodos se esperan pérdidas y a partir del tercer año se estiman entradas de dinero teniendo un crecimiento considerable hasta el séptimo año. Entonces tenemos de nuevo un flujo de efectivo negativo que podría estar relacionado con el reemplazo de maquinaria o una reinversión. Comúnmente los flujos de efectivo a partir del primer periodo son positivos. Esto dependerá del tipo de proyecto. Note que en lugar de considerar un horizonte de tiempo de 10 años, podríamos utilizar un horizonte igual a la vida útil de la maquinaria, es decir, a 7 años. Y a partir de entonces considerarse como un proyecto diferente, con una nueva inversión. Valor presente neto. Esta es una herramienta que compara los ingresos esperados contra los desembolsos necesarios para producir dichos ingresos, pero en términos del valor equivalente al día de hoy. Se obtiene con la suma del valor presente de los flujos de efectivo de entrada, menos el valor presente de los flujos de efectivo
que se invierten en el proyecto. Si sabemos que los flujos de salida tienen signos negativos, podemos calcular el BPN directamente con esta fórmula, que incluye el flujo en el tiempo cero, es decir, la inversión, que es un flujo negativo y de salida. En cuanto a la tasa de descuento R, si descontáramos estos flujos con una tasa igual a la inflación, las ganancias solo servirían para mantener el valor adquisitivo real. Si tomamos la tasa de interés, entonces suponemos que nuestro proyecto no tiene riesgos. Aunque no es una regla, para definir la tasa de descuento en este caso es común utilizar el costo de capital. El criterio de decisión en este caso es aceptar proyectos con un valor presente neto mayor o igual a 0. En caso de tener que decidir entre dos o más proyectos de la misma naturaleza, se considera el que tenga el BPN más alto. Note que la confiabilidad de esta regla recae en la estimación de los flujos de efectivo y la forma en la que se determina la tasa de descuento. Como ejemplo, suponga que puede instalar una planta en Nuevo Ideal, la planta 1, y otra en Durango, la planta 2. Y el estudio técnico indica que la capacidad de producción máxima en la planta de Nuevo Ideal es de 75,000 unidades al mes, mientras que en la planta 2 es de 100,000 unidades mensuales. Considere una inversión inicial de 100 millones en la planta 1 y de 12 millones en la planta 2, siendo estos los flujos de efectivo de salida y por lo tanto negativos. A partir del segundo periodo se estiman ingresos constantes de 2 millones para Nuevo Ideal y de 2.5 millones para la planta en Durango. Note que la planta en Durango requiere mayor inversión, 12 millones, 2 más, pero también produce más y también genera más ingresos, 2.5 millones al año. Suponga además que el horizonte de tiempo es de 10 años y que el costo de capital es de 12% anual. Pues ahora calculemos el valor presente neto de cada uno de los proyectos. Bueno, vamos a calcular el valor presente neto, primero de la planta 1. Sabemos que el horizonte de tiempo son 10 años, entonces sería 0, 1, 2 hasta el décimo. Recuerden que el 0 cuenta porque es para el flujo de efectivo de la inversión. Entonces, la inversión hoy de la planta son 10 millones, pero como es una salida, entonces es un flujo de efectivo negativo. Después, en cada uno de los periodos, tiene un ingreso, flujos de efectivo de entrada de 2 millones. Entonces, en todos los demás periodos van a ser los 2. Estos son los flujos de efectivo. Para calcular el BPN sabemos que es la suma del valor presente de cada uno de los flujos. Entonces, recordemos que necesitamos obtener una tasa de descuento, que en este caso es la del costo de capital, y es igual al 12%. Okay. Entonces, acuérdense que el BPN es la suma de los flujos de efectivo descontados, aunque sabemos que este primer flujo es igual a este. Este segundo sería igual al flujo de efectivo entre 1 más la tasa, claro que está entre 100, y esto elevado a t, que en este caso es el año o el periodo, y cerramos el otro paréntesis. En este caso voy a fijar la tasa al F4 para recorrer la fórmula. Aquí tenemos nuestros flujos de efectivo. Entonces el valor presente neto es igual a la suma. El valor presente neto es igual a la suma de los flujos de efectivo. Y el valor presente neto es de 1.3 millones. En este ejemplo, ambos proyectos tienen un valor presente neto positivo. Si la demanda insatisfecha fuera de 200,000 unidades, usted podría instalar ambas plantas.
lo que implica que los proyectos son independientes. Esto porque existe una demanda para ambas. Y ya que ambos son proyectos viables, ambos se pueden llevar a cabo, a menos de que no se tenga la inversión suficiente, es decir, los 24 millones. Por otro lado, si el costo de capital fuera más alto, por ejemplo el 16%, solo la planta en Durango cumpliría con el criterio. Y aunque ambos proyectos sean independientes y se cuente con los 24 millones para cubrir la demanda, solo se aprobará la planta 2. Recuerde que el costo de capital implica que estos 10 millones podrían ser invertidos en otros proyectos con niveles de riesgo similares, pero con tasas del 16%, que seguramente es mayor que las generadas por el proyecto de la planta 1. En general, con costos de capital alto, los proyectos se vuelven menos atractivos. Por otro lado, si suponemos que los proyectos son mutuamente excluyentes, porque la demanda de la empresa no es tan grande como para necesitar las dos plantas, entonces debe elegir invertir solo en una de ellas. Y aun cuando ambos BPNs son positivos y cumplen el criterio, se debe elegir el proyecto con el valor presente más alto, que es el de la planta 2. Para entender este criterio del BPN, debe considerar dos puntos: el costo de capital y el horizonte de tiempo. El valor presente neto puede variar dependiendo de la tasa de descuento, que en este caso es el costo de capital, y del horizonte de tiempo, considerando que es la vida útil del proyecto. Entre mayor sea el costo de capital, menor será el valor del proyecto, es decir, será menos factible e incluso puede dejar de ser viable. Note que el horizonte de tiempo puede incluso cambiar la recomendación. En este caso, el proyecto de 5 años indica que es mejor instalar la planta en Ovidial, contrario a los escenarios analizados a 10 años. La tasa interna de retorno. A diferencia del valor presente neto, esta tasa permite conocer el rendimiento de la inversión. Es por lo tanto una medida de rentabilidad del proyecto que solo depende de los flujos de efectivo, es decir, que no depende de los movimientos del mercado como el costo de capital. Esta se calcula a partir de la fórmula del BPN. Matemáticamente, la TIR es la tasa de descuento cuando el BPN es igual a 0. Por ejemplo, si invierte 100 pesos hoy y espera obtener 110 en un año, ¿cuál es la tasa de descuento que genera el valor presente neto de 0? O en otras palabras, que sus 100 pesos hoy tengan el mismo valor que 110 pesos en un año. Lo que debemos hacer en este caso es despejar la TIR de la ecuación, es decir, la tasa de descuento. Entonces, la TIR es igual en este caso a 0.10 o el 10%. Con un solo flujo futuro no hay problema en el cálculo, pero con más periodos esta relación se vuelve no lineal, haciendo un tanto complicado el cálculo con 2 o más periodos futuros. De hecho, se utilizan métodos numéricos para encontrar una tasa que aproximadamente cumpla esta condición. En general consiste en un algoritmo que parte de un valor posible y a base de prueba y error encuentra una tasa bastante aproximada. Aunque este método es interesante, podemos dejar que Excel lo haga por nosotros y utilizar la función TIR. Para lo cual solo es necesario tener en claro que los flujos de efectivo deben contener el signo negativo si son de salida. En este caso, se incluye la inversión como el primer valor y por supuesto con su signo negativo. El rango de los datos de entrada debe estar ordenado conforme a los periodos en el tiempo, en este caso los años, de tal manera que el orden sí importa. El segundo parámetro de la fórmula TIR es un valor inicial. No es un valor necesario. Por default el algoritmo empieza con un valor aleatorio posible, pero usted bien podría indicarle un valor que considere aproximado a la tasa TIR. En cuanto al criterio, el proyecto es viable si la tasa interna de retorno es menor al costo de capital. Esto implica que está comparando el rendimiento anual intrínseco del proyecto con el costo de capital, que es el rendimiento que exige el mercado para las inversiones.
Y de igual manera, si existen proyectos mutuamente excluyentes, se selecciona el proyecto que ofrezca un valor mayor de la TIR. Entonces, regresando a nuestro ejemplo, donde tenemos un costo de capital del 12% y una demanda insatisfecha de 200 unidades al mes, de tal forma que entonces son proyectos independientes. La TIR de la planta 1 es del 15.1% y el de la planta 2 es del 16.19%. En ambos casos, la TIR es mayor que el costo de capital, por lo que ambos proyectos son viables y por lo tanto aceptados. Pero si los proyectos fueran mutuamente excluyentes, entonces elegiría el proyecto de la planta 2, ya que tiene un rendimiento mayor. De hecho, tiene una diferencia del 4% con respecto al costo de capital. Es importante aclarar que la TIR es una tasa anual constante para cada uno de los periodos. Dado que la tasa interna de retorno indica qué tan atractivo es el proyecto en términos porcentuales o de rendimiento, este parece un criterio mejor o más intuitivo, sobre todo si pensamos que en la mayoría de los casos el valor presente neto y la TIR suelen tener la misma recomendación. El problema es que no siempre es así. A pesar de que ambos tienen los mismos flujos de efectivo descontados y consideran el mismo costo de capital, estos criterios no siempre ofrecen la misma recomendación. Entonces, ¿qué criterio es más confiable? A continuación veremos algunos casos en los que sucede esto para determinar qué criterio se recomienda utilizar. Por ejemplo, al comparar los siguientes proyectos mutuamente excluyentes. El primero tiene una inversión inicial considerablemente más pequeña que el segundo proyecto. Si calculamos el valor presente neto y la tasa interna de retorno de ambos proyectos, podemos darnos cuenta que ambos son viables porque cumplen la condición. Sin embargo, la TIR recomienda hacer una inversión pequeña, ya que ésta tiene una tasa de rendimiento mayor en un 10%. Mientras que el valor presente neto recomienda la inversión grande, pues esta genera 10 millones más que la inversión pequeña. En este caso se recomienda usar el valor presente neto. No es que la TIR esté mal, el problema es que esta depende proporcionalmente del tamaño de la inversión inicial, por lo que debe considerar que si utiliza este criterio, la verdadera cuestión que debe hacerse es si prefiere un proyecto que genera el 60% de 50,000 o un proyecto que genera el 50% pero de 20,000. Note que el valor presente neto no es afectado por el tamaño de la inversión, ya que en ambos proyectos este es expresado en la misma medida, es decir, en pesos al día de hoy. En este caso se comparan dos proyectos con la misma inversión, pero con diferentes horizontes de tiempo. Un proyecto a largo plazo, con 2 periodos de tiempo, y uno a corto plazo, con un solo periodo o un año. E igualmente en este caso, ambos proyectos son viables. Sin embargo, el valor presente neto recomienda el proyecto a largo plazo y la TIR recomienda el proyecto a corto plazo. En este caso elegiremos el proyecto a largo plazo. ¿Por qué? Bueno, aun cuando la TIR no se ve afectada por el monto inicial, ya que ambos tienen un monto de 100,000 pesos, sí se ve afectada por el horizonte de tiempo. Y es que la TIR representa un rendimiento anual que además recapitaliza en el tiempo. Y el BPN, al igual que en el caso anterior, no se ve afectada porque considera el valor en el tiempo total del proyecto. En este caso, los flujos de efectivo representan proyectos desde posiciones opuestas de una inversión. En el primero es una salida de dinero hoy y recibe un interés en el futuro, ¿no? Que es el típico. Pero el segundo caso es una entrada de dinero hoy y tiene que pagar un interés el siguiente año. En este caso, el valor presente neto indica que es negativo porque de hecho usted tiene que pagar un interés y por lo tanto pierde. Sin embargo, la TIR indica que el rendimiento es del 10%, al igual que en el proyecto A.
Debe considerar que la TIR solo está indicando la tasa de préstamo independientemente de la posición, mientras que el BPN indica si ganas o pierdes dependiendo tanto del signo de los flujos de efectivo como del momento en el que se realizan las inversiones o se reciben los ingresos. Recuerde que el dinero no vale lo mismo hoy que mañana y menos el dinero prestado. Por otro lado, los flujos de efectivo no normales también afectan la TIR. Otra situación es cuando se tienen flujos de efectivo no normales, es decir, que cambian de signo. La TIR podría tener diferentes valores o valores múltiples dependiendo de esto. Si los flujos de efectivo cambian de signo una vez, entonces se tiene una TIR, que es los flujos de efectivo normales. Pero si cambian más de una vez, tienen más de una TIR. Por ejemplo, en este caso, la TIR calculada en Excel es de menos 34. Pero según el BPN, el valor del proyecto es positivo, por lo que podríamos estar esperando una tasa positiva. Si indicamos en el Excel un valor inicial en la fórmula del TIR, no sé, un valor positivo como el 30%, tendremos de hecho una tasa diferente, una muy alta, de 260%. El problema con los signos es que la TIR asume que los flujos de efectivo son reinvertidos a una misma tasa. Todos los flujos son descontados entonces a una tasa del 260%, lo cual no es cierto en este caso. Por lo que en este caso igualmente es mejor confiar en el criterio del valor presente neto. En este caso también tenemos flujos de efectivo no normales. Entonces, vemos que se cambia de signo dos veces y podríamos pensar que tiene múltiples TIR. Sin embargo, al aplicar igualmente la fórmula en Excel, tenemos un error. Esto lo que nos dice es que no es que tenga muchos valores la TIR, sino por el contrario, no tiene un valor. ¿Qué hacemos en este caso? Bueno, curiosamente, si no tiene TIR, entonces el proyecto es viable. Usted puede comprobar esto. Independientemente del costo de capital que utilice, puede calcular el valor presente neto y este será positivo. El índice de rentabilidad. Este evalúa el valor creado por la inversión. Típicamente se calcula como 1 más el valor presente neto entre la inversión. O también puede ser visto como el ratio o la división entre el valor presente de los flujos positivos entre los flujos negativos. Recuerde que si solo existe un flujo negativo en el tiempo cero, este es la inversión inicial y por lo tanto traído al valor presente en el tiempo cero es igual a la inversión inicial. ¿Qué nos dice este índice? Bueno, si este es menor a 1, el proyecto no es rentable y seguro tendrá un BPN negativo o un valor presente de los ingresos menor al de la inversión. Si el índice es mayor a 1, por ejemplo del 1.5, significa que por cada peso o dólar el proyecto genera 1.5 pesos o dólares. Si el índice de rentabilidad es igual a 1, estamos en un punto de equilibrio. El peso invertido genera igualmente un peso en términos de hoy. Este índice es de hecho muy parecido a la razón de utilidad ROI. Sin embargo, este índice considera el valor del dinero en el tiempo. Por otra parte, este índice es mayormente utilizado para discriminar proyectos mutuamente excluyentes. Por ejemplo, suponga que tiene 8 proyectos con distintos criterios. El BPN, la TIR, el índice de rentabilidad. Y en la última columna tenemos el requerimiento de inversión acumulada. La inversión necesaria para llevar a cabo los 8 proyectos es de 950,000 pesos. Sin embargo, aún tengamos esta cantidad, podemos ver que 2 de los proyectos no se llevarán a cabo porque no son viables, ya que el valor presente neto es negativo y además el índice de rentabilidad es menor a 1. Entonces descartamos estos proyectos, sin los cuales la inversión necesaria sería de 866,000 pesos. Ahora suponga que solo puede invertir 420,000.
por lo que podrían ser muchas las combinaciones de posibles proyectos, quizá el 1, 3 y 4. Pero ¿cuáles son los mejores proyectos? Si se considera la TIR como criterio, los mejores proyectos son el 6, con una tasa interna de retorno del 9%, después el 1 y luego el 3, y dado que solo se tiene pensado invertir 420,000 pesos, solo se aprobarán estos 3 proyectos. Si por el contrario consideramos el criterio BPN, entonces el mejor proyecto es el 1. Además, solo se aprobarán 2 proyectos, el 1 y el 6, ya que el 7, que es el tercer mejor, según este criterio, no se completa, ya que con él son más de los 420,000 pesos. En este caso, el índice de rentabilidad coincide con las recomendaciones del criterio TIR en cuanto a los productos aprobados, aunque considera en primer lugar el proyecto 1 en vez del 6, ya que genera 26 pesos por cada 100 pesos invertidos, mientras que el proyecto 6 solo genera 18. Note que en este caso el índice de rentabilidad actúa como un desempate entre los criterios. Por último tenemos el periodo de recuperación. Este es el tiempo requerido para recuperar la inversión del proyecto. Además, es considerada como una medida de riesgo para los inversionistas. Ellos están preocupados por conocer en cuánto tiempo recuperarán el capital, es decir, el monto invertido. Calcular este periodo en realidad es muy fácil, solo tenemos que acumular los flujos de efectivo hasta que encontremos hasta el periodo en el que estos sean cero, como este es el caso. De tal forma que los años requeridos para recuperar el capital invertido en esta planta 1 es de 5 años y en la planta 2 es entre 4 y 5, aproximadamente 4.75 años. Este criterio está a favor de los proyectos donde el periodo de recuperación sea menor. Recuerde que el dinero tiene mayor valor hoy que en el futuro, y entonces entre más rápido se recupere la inversión, mejor. Pero igualmente, considerando el valor del dinero en el tiempo, una mejor medida es el periodo de recuperación descontado, el cual se calcula acumulando no los flujos de efectivo, sino los flujos de efectivo descontados. En este caso, la planta 1 tiene un periodo de recuperación de 9 años y la planta 2 un periodo de recuperación de 8 años. Note que si 8 años fuera el horizonte de tiempo de esta planta, entonces el valor presente del proyecto sería igual a 0. Es por ello que una de las desventajas de esta medida es que no considera información que podría ser importante después de ese año. Este no es utilizado para indicar si invertir o no en el proyecto, sino como una estadística para comparar proyectos. Es particularmente útil para situaciones riesgosas.